Mire, como se esperaba, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uniéndose al Instituto Nacional Electoral, consiguió bloquear, declarar inaplicable, echar abajo, tirar el decreto para que los funcionarios puedan hablar libremente de la consulta de revocación de mandato y puedan promover la participación de la gente en este ejercicio democrático. Luego de que se planteara precisamente pues este madruguete, este sí es un madruguete para que vea, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que, pues no procede, es inconstitucional según ellos ese decreto, y mire, no es la última instancia. Hoy seguramente así lo planteará el presidente López Obrador, así también seguramente lo planteará Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero en efecto, pues no es el fin del mundo, no significa que ya valió queso. La realidad es que esto seguramente se irá a las siguientes instancias y llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me preocupa que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque hay eh, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eh, propuso que se elimine también el tope, el bloqueo, para que los funcionarios públicos puedan eh, ser contratados por la iniciativa privada. Imagínense, ¿no? Déjeme, le busco de hecho el nombre de esa ministra. Eso es lo que me preocupa en cuanto a ese cuerpo judicial, pero el más grande que tenemos, obviamente. Pero fíjese, me preocupa eso. Esta ministra propone que se bloquee la nueva ley de austeridad con la que, bueno, esa parte se evita que los funcionarios públicos trabajen en la iniciativa privada cercana al ramo al que pertenecieron. Es decir, para evitar situaciones como en las que incurrió, por ejemplo, Ernesto Zedillo Ponce de León al trabajar en las empresas ferrocarrileras a las que le entregó los trenes de México, o para evitar que, como Felipe Calderón, luego de haber beneficiado a Iberdrola, trabajara en Iberdrola. Por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero buscarle el nombre de esta ministra para que no se le vaya por ahí. Y si no, ya al rato se lo planteo, ¿eh? Al rato se lo planteamos, pero esto, esto también no puede. Aquí está, déjeme. Luego lo vamos a hablar, ¿no? Pero obviamente a detalle. Pero la ministra que hace eso es Norma Lucía Piña Hernández. Propone en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto para invalidar la prohibición de 10 años a altos funcionarios federales de trabajar en empresas privadas luego del paso por el sector público. Mira nada más. Eh, Norma Lucía Piña Hernández. Bueno, pero lo que le estaba platicando yo en estos momentos, precisamente, le voy a compartir una nota de Sin embargo MX. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve declarar inaplicable el decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental dentro del procedimiento de revocación de mandato. De acuerdo con el comunicado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tomó la decisión porque no se realiza una interpretación auténtica del concepto propaganda gubernamental, sino que establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo de un proceso de revocación de mandato. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que al establecer esa excepción se realiza una modificación sustancial a las reglas de comunicación política en revocación de mandato, lo cual está prohibido a nivel constitucional. Mire, yo le soy perfectamente honesto, quiero verdaderamente que, pues pensemos, que reflexionemos en esta propuesta. Yo creo que es muy injusta esta determinación y es muy injusto precisamente que se plantee en lo general que los funcionarios públicos, que los gobernantes no se puedan referir a ciertos temas durante la llamada veda electoral. Creo que es ridículo que exista una veda electoral. La gente habla de esto y no tiene nada de malo que un funcionario público o un gobernante quiera pues convencerle a usted
de continuar con ciertas plataformas de sus partidos. Ocurre aquí en los Estados Unidos. Yo insisto, los presidentes, eso es lo general, ¿no? Los presidentes obviamente buscan reelegirse y cuando ya se reeligen dos términos, buscan que el miembro de su partido que sería su sucesor quede precisamente en el poder y asisten a sus campañas, apoyan a candidatos a gubernaturas, alcaldías, a congresistas, ¿no? O sea, y no se ve mal eso, porque no está mal. En México se dice que es que es una influencia negativa, que hay conflictos de intereses, y lo peor de todo es que solamente se sanciona a partidos como Morena, como el Partido del Trabajo, ¿no? En este tipo de circunstancias, pero cuando incurren en estas situaciones personajes como Samuel García, como Francisco García Cabeza de Vaca, como Enrique Alfaro, no pasa a algunos ni les dicen nada, como a Cabeza de Vaca, y a otros pues meras sanciones así chistosonas, ¿no? No lo hagas, manazo, ¿no? Y así se acabó, ¿no? O sea, así de ridículo y de estúpido. Mi idea sería que, pues en lo general, no solamente para hablar, ¿no? De la democracia, que eso es este es el núcleo, ¿no? De la injusticia, pero no solamente para hablar de la democracia, sino en todo, deberían permitir que uno, pues, se pueda expresar. Libertad de expresión absoluta. Ahora bien, en este tema sí que es, pues, preocupante, sí que es eh, injusto, porque lo único que se está buscando es que los funcionarios públicos puedan hablar libremente de esa revocación del mandato y puedan llamar a la ciudadanía a votar, ni siquiera a votar por el sí o por el no. Pero fíjese, han habido políticos que han estado llamando a no votar, ellos no son sancionados. Por ejemplo, el gobernador priista de Coahuila hizo un llamado el fin de semana a no participar en la revocación del mandato. Muchos panistas lo han hecho y a ellos no se les sanciona. Es lo mismo, pero vamos, es el mismo juicio. Se está hablando exactamente de lo mismo, pero en contradicción. Y a ellos no se les sanciona. ¿Me explico? Por eso es que cuestionamos al Instituto Nacional Electoral. Hay pseudoperiodistas como Janet López Ponce que insisten en sus medios de comunicación, como Milenio, y que estamos detrás de una campaña en contra del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que es una campaña que trae el pueblo de México, ¿eh? Mucha gente sabe de este tipo de irregularidades. ¿Cómo no vamos a cuestionar al Instituto Nacional Electoral? Usted que, vamos, sabemos que nos ven desde el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo no les vamos a cuestionar ante esta verdadera injusticia? Lo único que se está buscando es que se pueda promover la participación de los ciudadanos, ya que ustedes no lo están haciendo. No se está buscando siquiera que se vote a favor de que se quede el presidente o de que se vaya. Pero ridículo. Es indignante. No, no se vale, pues, ¿no? Y lo peor de todo es que ustedes en los medios de comunicación tradicionales quieren manejar la idea de las víctimas perseguidas por el gobierno, ¿no? Los del INE, pues, ¿no? Eh, a los que les hacen campañas utilizan a pseudoperiodistas como Janet López Ponce, a, pues medios muy cuestionables como Milenio para este tipo de fines. ¿No? O sea, esa es la realidad. Y en todo caso, pues entendemos que tengan ustedes sus ideologías políticas, pero yo le haría un llamado a esos funcionarios del INE, a los consejeros electorales, a los, pues vamos, funcionarios en general, a los trabajadores de ese instituto, a que reflexionen. ¿Cómo duermen por las noches? Saben perfectamente que ustedes sí tienen que ser imparciales. Como seres humanos no podemos ser imparciales, eso lo sabemos, corre sangre por nuestras venas. Pero al llegar a su cubículo, a su oficina y el Instituto Nacional Electoral, después de haber viajado con chofer, después de que les dan transporte, después de haber desayunado muy rico, a poco pueden con su conciencia? Deberían quitarse el sombrero de su ideología y luchar por México, no por su partido, no por su ideología. Pero bueno, ni modo. Esta es una muy mala noticia. Insisto, no se tendría que quedar
solamente en en el Tribunal Electoral. Yo asumo que Sergio Gutiérrez Luna impugnará esta decisión y que probablemente llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. Claro, habrá los ministros que estén con el Tribunal Electoral, pero los que sí luchen por esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, estoy convencido, harán lo correcto. Y grábenos, don David,